La hoja dentada de la sierra circular no cantaba, gritaba. El disco oxidado, mellado y torcido, se clavaba en el hueso del fémur con un sonido como si toda una jauría de garapatos hambrientos se hubiera acerrado a una chapa de hierro. Ugrak, el roedor, miraba aquello con vivo interés. Estaba atado a un banco de trabajo salpicado de aceite negro con gruesas cadenas que se tensaban con cada uno de sus tirones. El dolor era correcto. Era ruidoso, rojo y caliente, como un cuchillo recién forjado. Demostraba que Ugrak seguía siendo el noble más duro de todo este montón de basura. «¡Oye, Doc!», graznó Ugrak, escupiendo una saliva verde y espesa como el alquitrán. «¿Por qué tan lento? La sierra está desafilada. Mi Gretchen lo roería más rápido con los dientes». El Doc cortacarne, cuyo hocico estaba oculto tras una máscara de soldar agrietada, soltó una carcajada gutural. De sus patas salían fuentes de chispas y una suspensión parda. El aire en el quirófano, si es que así se podía llamar a este hangar atiborrado de repuestos, estaba viciado y empapado de hedor a carne quemada, promecium recocido y un antiséptico corrosivo que el Doc usaba más por el olor que por utilidad. «¡Aguanta, roedor!», bramó el matasanos, cargando todo su peso sobre la sierra. «Ahora vamos a hacer de ti un chico de verdad. El viejo Ugrak ya no existe. Solo habrá un Death Dread, la explosión más bestia del sector». Con un crujido, similar a la caída de un árbol, la pierna de Ugrak finalmente se separó. El Doc, sin mirar, la arrojó a un rincón donde unos apresurados enfermeros grots ya se peleaban por los restos de la bota. Ugrak ni siquiera parpadeó. ¿Para qué quería unas piernas que solo sabían correr por el barro? Tendría pistones. Tendría pinzas capaces de aplastar la lata de un marine espacial como si fuera un hongo podrido. El mech retumbador ya arrastraba la pieza principal. Era un enorme y apestoso chasis de acero cincelado, pintado con los colores de los soles malvados. En su interior serpenteaban cables que parecían las tripas destripadas de alguna bestia mecánica. «Traedlo aquí antes de que se enfríe la carne», ordenó el Doc. Levantaron a Ugrak con una grúa magnética. Las cadenas se clavaron en sus hombros, pero él solo mostró una mueca, enseñando sus colmillos amarillos. Lo bajaron al vientre de acero. Era estrecho. Estaba oscuro. Olía a grasa vieja y al miedo reseco del piloto anterior, que no sobrevivió a la mejora. Luego llegó el verdadero dolor. No el externo, al que estaba acostumbrado en las peleas. El Doc comenzó a clavar pernos de cobre directamente en la columna de Ugrak, conectando los nervios con los cables del sistema de control. Una llama blanca estalló en sus ojos. La electricidad estática atravesó su cerebro. «Jejeje», se extasió el mech, apretando los tornillos de la placa pectoral. «¿Oyes cómo canta la chatarra? Ella te quiere, roedor». Ugrak no podía responder. Su mandíbula estaba ahora aprisionada por un collarín de acero, pero lo sentía. Sentía cómo su conciencia se estiraba, llenando el tanque de aceite, las mangueras hidráulicas y los pesados tubos de escape. Dejó de sentir sus dedos, pero a cambio sintió el peso frío de una enorme sierra circular en su brazo derecho. Es decir, ahora eso era su brazo. La luz se apagó, y lo último que oí no fue el chirrido del metal, sino mi propia risa ahogándose en un lodo negro. La oscuridad dentro de la lata no estaba vacía. Era densa, caliente, y apestaba a lo que debe oler el verdadero paraíso para un orco. Aceite quemado, sudor agrio de grots y hierro incandescente. Ugrak intentó inspirar, pero en lugar del habitual silbido del aire en los pulmones, oyó un chasquido seco y ahogado. Tenía un tubo clavado en la garganta. Era rígido, con sabor a cobre y grasa vieja. Al principio quiso escupirlo y aplastarle la cabeza a quien se hubiera atrevido a meterle esa porquería en el gaznate. Pero luego llegó la sensación. Comenzó con un picor, no ese picor que se calma rascándose la nuca, sino uno profundo.
taladrando dentro del propio cráneo. Donde antes había hueso, ahora vivían cables. Ugrak se estremeció. Las cadenas afuera tintinearon, pero dentro de su nueva piel algo gruñó. «¡Despierta, pedazo de garrapato muerto!», llegó la voz sorda, como desde dentro de un barril, del mech retumbador. «Deja de dormir, estás gastando mi mejor Prometium». Ugrak abrió los ojos, o lo que ahora eran sus ojos. El mundo no estalló de inmediato. Primero reptaron chispas verdes, luego corrieron por la pantalla frente a su cara unas franjas borrosas de estática. La imagen era entrecortada, granulada y extrañamente plana. Ugrak vio el hangar, vio a los tapones grots ajetreados abajo que ahora parecían diminutos como insectos. Vio al Doc cortacarne. Estaba limpiando un enorme cuchillo en su delantal ensangrentado y sonreía con satisfacción. Ugrak intentó mover la mano, la izquierda. En lugar del movimiento habitual de los músculos, escuchó un aullido creciente, fuerte, correcto. Era el silbido de la hidráulica exigiendo acción. En algún lugar profundo de las articulaciones del chasis giraron los engranajes y una pinza enorme, del grosor de 3 orcos, se alzó frente a sus lentes. Era hermosa. Bordes dentados de acero negro, manchas de óxido que parecían pintura de guerra y un potente pistón que brillaba con aceite fresco. Ugrak cerró los dedos. O mejor dicho, simplemente quiso cerrarlos, y las pesadas placas de acero se juntaron con tal estruendo que un par de grots cercanos cayeron al suelo tapándose las orejas. ¡Oh!, brotó del box del Deaththread. El sonido era antinatural, mecánico, carente de cuerdas vocales, pero en él vibraba una alegría pura y primitiva. Buen hierro, pesado. Y que lo digas. El mech retumbador se acercó y golpeó con fuerza la placa de blindaje de Ugrak con una enorme llave inglesa. El sonido resonó en la cabeza de Ugrak, no como dolor, sino como un zumbido agradable, como si alguien hubiera golpeado un buen tambor. 500 arrobas de pura maldad, roedor. Incluso le metí engranajes de un Leman Rush trofeo. Correrá rápido, como un garrapato chamuscado. Ugrak intentó ser consciente de su cuerpo. No había piernas. Donde antes terminaba el vientre, ahora comenzaba una pesada plataforma de acero que descendía hacia unos soportes masivos y articulados. Probó a dar un paso. Todo el hangar se estremeció. El estruendo de un solo paso fue más fuerte que el de toda una multitud de chicos cargando al ataque. Ugrak sintió cómo la vibración pasaba desde el suelo, a través de los pies metálicos, subiendo por el chasis directo a su columna vertebral. Aquello era mejor que el ron. Mejor que una pelea en la taberna. «Es poco», graznó Ugrak a través de los altavoces externos. «Poco ruido, mech». El retumbador enseñó los dientes y alcanzó una palanca en la pared, conectada por un grueso cable a la nuca del Deaththread. «Ahora lo arreglamos. Agárrate las tripas, si es que te quedan». El mech tiró de la palanca. Dentro de Ugrak algo explotó. No fue dolor, fue el éxtasis del arranque. La caldera principal a su espalda estornudó, expulsando un chorro de humo negro y afeitoso, y luego rugió. Era el sonido del mismísimo Wah, traducido al lenguaje de la combustión interna. Un golpeteo de pistones rítmico, pesado, que sacudía el alma. Ugrak sintió cómo su nuevo cuerpo se llenaba de calor. La temperatura dentro de la cabina subió. El sudor inundaba unos ojos que ya no podían parpadear, pero le daba igual. Sentía el Prometium fluyendo por los tubos, la electricidad mordiendo los nervios, haciendo que los indicadores del panel parpadearan con una luz roja frenética. Ya no era un lisiado. No era simplemente un orco. Se había convertido en la encarnación de la furia, blindado en un chasis de cañones refundidos. El Doc cortacarne se acercó a él y señaló con el dedo la ranura de visión, tras la cual flotaba el cerebro de Ugrak en un aceite denso. «¿Y bien, roedor? ¿Quieres cortar algo?» Ugrak
En lugar de responder, encendió el brazo derecho. El disco dentado de la sierra circular, de 1 metro de diámetro, comenzó a girar. Al principio lentamente, con un chirrido viscoso, y luego aceleró hasta convertirse en un parpadeo invisible al ojo. El aire alrededor de la sierra cantó, convirtiéndose en un torbellino mortal. Ugraq dio otro paso, aplastando bajo su talón forjado una caja vacía de proyectiles. Sentía cada pulgada de ese acero. Sentía cómo la caldera a su espalda respiraba fuego. Se sentía enorme, ruidoso, invencible. Yo... Su voz se ahogó en un jadeo entusiasta. «Yo ahora soy el estruendo». Miró sus nuevas extremidades. En ellas no había debilidad de la carne. En ellas no había miedo a las balas. Solo la fría e indiferente potencia de la hidráulica. Ugraq comprendió que el viejo mundo, el mundo donde había que respirar, comer y dormir, se había quedado en algún lugar ahí fuera, más allá de ese caparazón de hierro. Ya no sentía el viento en mi piel, sentía la vibración de los pistones que se habían convertido en mi nuevo corazón. Dentro de la lata el espacio era tan estrecho como en el puno de Gorko. El aire se había convertido en una sopa densa y pegajosa de vapores de aceite y olor a cobre incandescente. Ugraq sentía cómo su propia piel, la que aún le quedaba, se pegaba a las paredes internas del sarcófago, pero le daba igual. Cada movimiento de los pistones resonaba en su cráneo con una descarga eléctrica breve y dulce. Era un picor que solo podía calmarse de una manera, rompiendo algo. «A ver, apartaos, canijos», rugió el mech retumbador, agitando su enorme garra mecánica de agarre. «Dejad paso al roedor de hierro, u os convertiré en posavasos para mis jarras». La multitud de grots que se apiñaban a los pies del Death Dread salió disparada en todas direcciones, como una manada de garrapatos asustados. Ugraq dio un paso. El pesado pie metálico descendió con un estruendo sobre el suelo de hormigón del hangar, arrancando escombros. El segundo paso. El chirrido de metal contra metal. Ugraq sentía cómo la hidráulica dentro de sus piernas gemía y exigía carga. Salieron al campo de pruebas, un montón de basura oxidada apilada en medio del campamento. Allí había restos de blindados imperiales destruidos, algunos bloques de hormigón y dianas toscamente pintadas sobre láminas de hojalata. «Venga, demuestra por qué le di al Doc tus mejores dientes». El mech golpeó el costado de la máquina, y ese sonido resonó en el cerebro de Ugraq como un eco cavernoso. Ugraq no esperó. Levantó la pinza derecha. Le parecía ligera como un hueso, aunque contenía media tonelada de acero. Veía el mundo a través de la estrecha ranura de las lentes y todo lo que no estaba marcado con el contorno rojo del sistema de puntería le parecía aburrido e innecesario. Encontró un objetivo, un chimera destrozado, cuyo blindaje estaba mascado por los proyectiles. Ugraq quiso golpear. Simplemente se imaginó cómo sus dedos de acero aplastaban ese fino metal humano. El motor a su espalda aulló, pasando a un chirrido ultrasónico. El Death Dread se lanzó hacia adelante. Para ser tal montaña de hierro, se movía con una rapidez aterradora, a tirones, con espasmos, como una bestia rabiosa con correa. La pinza se estrelló contra el costado del blindado. El sonido del metal desgarrándose fue hermoso. Era el chillido del perdedor. Ugraq sintió resistencia y luego cómo el acero del chimera se rendía, plegándose como un acordeón bajo su embestida. ¡Ja, ja! ¡Mirad cómo revienta! El altavoz Vox de Ugraq emitió una cascada de interferencias y una risa ronca. No solo golpeó, comenzó a desgarrar. El segundo brazo, el de la sierra circular, se encendió por sí solo. El disco dentado se clavó en el techo del vehículo, sacando un haz de chispas blancas. El olor a ozono y pintura quemada golpeó sus sensores. Ugraq sentía cómo la vibración de la sierra atravesaba todo su chasis,
haciéndole cosquillas agradables en los restos de su columna vertebral. En ese momento, un Grodd saltó bajo los pies del Death Dread, pequeño, verde, con los ojos desorbitados por el terror. Intentaba salvar su atizador que había tirado entre la basura. Ugrak ni siquiera frenó. Sintió una ligera sacudida bajo su pie izquierdo. El crujido fue casi inaudible tras el rugido del motor, pero Ugrak lo sintió con todo su nuevo cuerpo, como si hubiera pisado un hongo maduro, la suave resistencia de la carne, un estallido instantáneo y nada más. En la oruga de su pie solo quedó una mancha húmeda, pero Ugrak únicamente sintió una oleada de extraña y fría satisfacción. Deseaba que todo a su alrededor fuera igual de blando y frágil. «Es poco», graznó. «Dame una explosión, Mech». «Toma tu explosión, cara de avaricioso». El Mech retumbador presionó un botón en el mando a distancia. Arriba, en el hombro del Death Dread, cobró vida un gran acribillador acoplado. Era enorme, tosco y olía a grasa de armas fresca. Ugrak sintió cómo el mecanismo de alimentación de la cinta daba un tirón, metiendo el primer proyectil en la recámara. Fue como la anticipación del primer trago de una cerveza de hongo fuerte. Apuntó el cañón hacia el montón de bloques de hormigón. Apretó el gatillo dentro de su cabeza. El mundo se convirtió en estruendo. Cada disparo repercutía con una potente sacudida en la articulación del hombro. El Death Dread temblaba por el retroceso, clavando sus soportes más profundamente en la tierra. Vainas del tamaño del brazo de un Gretchin volaban en todas direcciones, golpeando con tintineos contra el blindaje. Ugrak veía cómo los bloques de hormigón se convertían en polvo, cómo los trozos de piedra salían despedidos como salpicaduras de agua. En la cabina hacía un calor infernal. El sudor le inundaba los ojos, las lentes se empañaron por dentro, pero Ugrak veía el mundo a través de los sensores de presión y los sensores de retroceso. No era un piloto. Él era el arma misma. En cierto momento, uno de los proyectiles rebotó hacia un depósito de combustible. El destello de la explosión fue de un blanco cegador. Una bola de fuego subió hasta el techo del hangar, bañando al Death Dread con una ola de calor. La pintura de su blindaje siseó y se llenó de burbujas. Ugrak se quedó inmóvil. Miraba las llamas y en su cerebro, cosido con cables, algo terminó de encajar en su sitio. Su vieja vida, aquella en la que era simplemente un orco grande que podía cansarse, sangrar o tropezar, le parecía ahora una broma ridícula. La carne era un error. La carne era débil. Miró sus pinzas, aún humeantes por el calor del combate. Sentía cómo el aceite circulaba en su interior, transfiriendo la potencia del reactor a las articulaciones. Era eterno. Era acero. El Mech retumbador se acercó a él, limpiándose la cara con un trapo sucio. En sus ojos se leía algo a medio camino entre el orgullo y el miedo. «¿Y bien, roedor? ¿Suficiente por hoy?» Ugrak giró lentamente el torso. Los engranajes en su cuello chirriaron, expulsando una nubecilla de polvo metálico. Sus lentes rojas pulsaban al ritmo del latido de un corazón que ahora estaba hecho de hierro fundido. «No, Mech». La voz de los altavoces se volvió más profunda. Apareció en ella el gruñido de un motor trabajando al límite. «Ahora quiero encontrar algo más duro que el hormigón. Quiero encontrar a los que saben gritar». Disparó de nuevo al vacío, simplemente para sentir el golpe. Cada disparo de mi cañón repercutía en mi cabeza con un dolor dulce, susurrando que ahora yo era un dios hecho de óxido. En la cabina hacía tanto calor que los restos de pelo en la nuca de Ugrak empezaron a arder sin llama, llenando las entrañas del Death Dread con el olor acre a pelo quemado. Pero él apenas lo notaba. Su atención estaba clavada en los sensores. Toda su realidad consistía ahora en agujas de manómetro saltando y una pantalla sucia y rayada que mostraba el mundo en un color verde venenoso. ¡Mueve los pistones, chatarra!
gritó el mech retumbador desde algún lugar afuera, golpeando con un mazo el trasero blindado del Dread. Las orugas se calientan, el Wag no va a esperar a que sudes. Ugrak respondió con un aullido corto y brusco de la sirena. Empujó las palancas y el Death Dread, balanceándose pesadamente, salió de la sombra del hangar de reparaciones. Ante él se abrió aquello por lo que había valido la pena dejar que el Doc le cortara las piernas. El valle estaba inundado de verde, pero no era el verde de los bosques que a los orcos tanto les gustaba quemar. Era un mar de cuerpos. Miles, decenas de miles de chicos en motos que corrían en círculos levantando nubes de polvo rojizo. Chicos en las cajas de camiones pesados, disparando al aire con todo lo que tuviera un cañón. Nobleoth blandiendo rebanadoras y multitudes de Gretchins dementes escabulléndose entre las botas de los gigantes. Antes, cuando Ugrak era un noble, veía el mundo desde la altura de su estatura. Ahora era una montaña. Se elevaba sobre la multitud y cuando daba un paso, los chicos se apartaban. No porque lo respetaran, los orcos solo respetan la fuerza, sino porque nadie quería cavar untado en las piedras por un pie de 5 toneladas de acero templado. Ugrak sentía eso con cada engranaje. El miedo y el éxtasis de la multitud alimentaban su reactor mejor que cualquier Promethium. ¡Miradme!, graznó su Vox, escupiendo haces de chispas. Ahora soy el más grande. Ahora soy el más ruidoso. Pisó el pedal y los tubos de escape a su espalda escupieron una columna de humo negro y denso, teñido de rojo sangre por el fuego del horno. El ritmo del Wag se apoderó de él. No era solo un grito, era la vibración de la tierra misma. Ugrak sentía cómo su chasis resonaba con los golpes de los tambores orcos, hechos de barriles de combustible vacíos. En el horizonte, a través de la calima de polvo y humo, surgieron los contornos de la colmena. Enorme, gris, parecida al diente podrido de un gigante clavado en el cielo. Una fortaleza imperial. Allí había mucho hierro que se podía doblar y muchos humanos que se podían aplastar. Para Ugrak, la colmena no era un objetivo estratégico, era un desafío. Olía al ozono de los escudos de energía y al miedo de los que se escondían dentro. Rico, murmuró Ugrak, y la saliva, mezclada con aceite de máquina, corrió por su barbilla goteando sobre los cables. Sus sensores captaron movimiento adelante. La enorme mole de un pezoteador, Estompa, giraba lentamente, preparándose para liderar el ataque. Cuando esa inmensidad emitió su primer bocinazo, parecido al gemido de un titán moribundo, Ugrak sintió cómo sus propios circuitos hidráulicos temblaban de éxtasis. Ya no recordaba qué se sentía al tocar la hierba con los dedos o sentir el viento. Ahora solo sentía la temperatura del cañón y la presión en la bomba de aceite. La carne dentro de la lata le parecía algo superfluo, un apéndice molesto para su magnífico cuerpo de acero. En algún lugar a lo lejos, los primeros proyectiles de la artillería imperial comenzaron a caer en el grueso de la horda orca. Las explosiones florecían con colores de fuego, lanzando al aire trozos de cuerpos y restos de máquinas. Ugrak no aminoró el paso. Al contrario, aceleró. El sistema de puntería en su cabeza se volvió loco, resaltando los destellos en los muros de la colmena. «Sí, dadme más», gritaba, y sus pinzas mecánicas chasqueaban al ritmo de su grito. «Pegadme a mí, soy de hierro, soy duro». Veía cómo delante de él corrían los chicos, blandiendo sus rebanadoras. Le parecían pequeños, frágiles y estúpidos. ¿Cómo podían pelear teniendo solo 2 brazos de carne? ¿Cómo podían ganar si no tenían un motor rugiendo en su propia alma? Ugrak desvió la energía a los servomotores de la sierra. El disco comenzó a girar, emitiendo un silbido agudo que taladraba los oídos. El aire alrededor del Death Dread tembló por el calor. La horda se puso en movimiento.
Fue un derrumbe, una avalancha de carne, óxido y furia. Y en el mismo corazón de esa avalancha, elevándose sobre todos, caminaba Ugrak el roedor. Sentía cómo el metal de su chasis se expandía por el calor, cómo los cables bajo su piel pulsaban al unísono con el ejército. El Dev Dread atravesó los restos de alguna valla y salió a la recta despejada frente al perímetro exterior de la colmena. Delante había kilómetros de tierra quemada, sembrada de cráteres, y un muro de fuego con el que lo recibían los defensores del imperio. Ugrak mostró los dientes, o al menos intentó hacerlo, olvidando que su cara estaba ahora atrapada en un tornillo de banco de acero. Sus lentes se enfocaron en los lejanos destellos de los cañones láser. Aquello era una buena pelea, la mejor. El mundo al frente ardía, y yo era el martillo que convertiría esa llama en un verdadero incendio. El cielo sobre Armagedón estalló. No solo se oscureció por el humo, sino que se resquebrajó por el chillido de cientos de proyectiles que los humanos arrojaron sobre la cabeza de la horda que avanzaba. Ugrak oía ese sonido con sus nuevos oídos, micrófonos externos que transmitían el silbido directamente a sus nervios auditivos. Era un buen sonido, fuerte, correcto, parecido al grito de una bestia enorme que tiene muchas ganas de tragar. ¿Lo oís? Graznó Ugrak por el box, pero su voz se ahogó en la primera explosión. La tierra frente al Dev Dread se levantó en un geyser negro. La onda expansiva fue tan densa que sacudió la máquina de 5 toneladas como a una astilla en un abrevadero de cerveza de garrapato. La metralla repiqueteó contra el blindaje. Din, din, clac, como granizo sobre un techo de chapa. Ugrak sintió aquello como un picor por toda la superficie de su cuerpo de acero. Sus sensores de presión se dispararon. Las luces rojas del panel dentro de la cabina parpadeaban a un ritmo frenético. A su izquierda, un camión cargado de chicos se convirtió en plena marcha en una flor de fuego. Ugrak vio a través de las lentes cómo pequeñas figuras verdes salían despedidas hacia los lados, envueltas en llamas. Gritaban, pero sus gritos eran patéticos comparados con el rugido de la artillería. Ugrak no sintió lástima, solo una leve irritación porque los trozos de carne y caucho ardiendo le habían tapado la ranura de visión derecha. Debiluchos, escupió una saliva espesa y aceitosa. La carne siempre arde, el metal no. Pisó el pedal de inyección de combustible a fondo. El Dev Dread rugió, expulsando por los tubos densos anillos de humo gris azulado. Cada impacto de proyectil cercano provocaba en Ugrak una oleada de alegría rabiosa. Caminaba a través de ese infierno, y cada explosión era para él como el golpe de un tambor que lo empujaba hacia adelante. ¡Bam! Un pesado proyectil de un cañón estremecedor estalló a 10 metros. Un enorme trozo de tierra congelada se estrelló contra la placa pectoral de Ugrak, casi cortándole la respiración. O mejor dicho, casi cortando el suministro de aire a su tubo respiratorio. El chasis tembló. Ugrak sintió cómo uno de los servomotores de la pierna izquierda se atascaba por un instante. El metal chirrió en señal de protesta. ¡Ah, maldita chatarra! ¡Ni se te ocurra romperte!, gritó, golpeando con toda su fuerza el panel de control interno con el puño. Su ira se transmitió a la máquina. La hidráulica gemía, exprimiendo las últimas gotas de presión de las mangueras desgastadas. Ugrak sentía cómo el aceite hervía en su interior. Estaba caliente, olía a quemado y a triunfo. Al frente aparecieron las posiciones de la Legión de Acero. Largas líneas de trincheras erizadas de rifles láser y las siluetas bajas de búnkeres de hormigón. Los rayos láser, finas agujas rojas e impotentes, bailaron sobre su blindaje. Ugrak veía sus destellos. Intentaban cegarlo. Intentaban encontrar grietas en las placas de acero. Uno de los rayos impactó directamente en el bloque de sensores. En la cabina olió a aislamiento quemado, y la parte izquierda de la pantalla se quedó ciega al instante, convirtiéndose en una mezcla de interferencias grises. Ugrak no se asustó. Una sola lente le bastaba,
y le sobraba para ver a los que iba a pisotear ahora mismo. ¡Mi turno!, grugió, y el sonido de sus altavoces tapó el cañoneo. Levantó el gran acribillador. Los cañones empezaron a girar, una aceleración lenta y pesada, y luego... ¡Tra-ta-ta-ta! El Death Thread se sacudió por el retroceso. Ugrak sentía cada disparo como un empujón en el hombro, como una confirmación de que seguía vivo, de que era el más grande y malo en este campo de batalla. Los proyectiles de su cañón se clavaban en el parapeto de la trinchera, convirtiendo los sacos de arena y los cuerpos humanos en una papilla sangrienta. Ugrak veía cómo las pequeñas figuras grises con cascos y abrigos intentaban huir. Eran rápidos, pero su ira era más rápida. De nuevo un golpe, esta vez directo en la articulación del hombro del brazo derecho. La placa de blindaje se volvió del revés, dejando al descubierto manojos de cables y pistones brillantes. Ugrak sintió aquello como un destello agudo y punzante en la nuca. Los cables implantados en su columna transmitieron la señal de daño. Pero no era un dolor que te hace llorar. Era un dolor que te hace matar. Miró su brazo dañado, del que goteaba un aceite negro y espeso parecido a la sangre. Aquello solo aumentó su frenesí. Ahora tenía un aspecto realmente aterrador. Metal desgarrado, humo saliendo de los agujeros y una furia roja en la única lente intacta. En algún lugar al frente, un cañón láser imperial volvió a escupir su rayo cegador. El proyectil pasó rozando, arrancando una capa de pintura y dejando un profundo surco fundido en el yelmo del Death Thread. Ugrak enseñó los dientes. Sentía el sabor del ozono en la lengua. Sentía cómo su corazón de acero, un pesado motor diésel, latía al unísono con el estruendo de la guerra. Cada impacto lo hacía más fuerte, más malvado. Era una máquina creada para esta lluvia. Que ladren sus cañones. Mi armadura tiene hambre y exige que me acerque más. El muro exterior de la colmena reventó bajo la presión de la horda orca como una seta demasiado madura bajo una bota. Ugrak, el roedor, irrumpió por la brecha, aplastando montones de hormigón roto y varillas de hierro retorcidas. Dentro era estrecho. Tras la amplia llanura, las angostas calles de los sectores residenciales le parecieron a Ugrak madrigueras de ratas, pero eso solo añadía diversión. Aquí olía diferente. Al olor a quemado y prometium se mezcló un aroma nuevo, el hedor a comida sintética barata, miedo rancio y algo dulzón que Ugrak reconoció de inmediato. Sangre, mucha sangre. «¿Dónde os escondéis, canijos?», retumbó a través de los reproductores externos. El sonido de su voz, amplificado por potentes válvulas, hizo que los cristales de los hub-bloques se hicieran añicos. Ugrak los veía a través de sus lentes. Humanitos. Parecían larvas pálidas hurgando en la basura, con abrigos grises, en harapos, con diminutos rifles láser que escupían ridículas agujas rojas. Corrían, caían, trepaban por las escaleras de incendios. Para Ugrak no eran enemigos. Enemigo es aquel que puede devolver el golpe. Estos eran simplemente obstáculos. Obstáculos frágiles y jugosos. Dio un paso adelante, y su hombro derecho se estrelló con un chirrido contra la pared de un edificio residencial. La mampostería de ladrillo salió volando, exponiendo el interior de las habitaciones. Ugrak vislumbró fugazmente una mesa puesta, una muñeca de trapo en el suelo y una mujer aterrorizada pegada a un rincón. No frenó. Simplemente giró el torso y su enorme pinza, como una gigantesca hoz de acero, atravesó la pared, los muebles y todo lo que había allí. Crujido. Fue un sonido silencioso comparado con el rugido del motor. Pero Ugrak lo sintió a través de sus sensores. La sensación fue extraña, como si aplastaras con los dedos el fruto jugoso de un garrapato. Una breve resistencia y luego el vacío. «¡Demasiado blandos!», graznó, sintiendo cómo el éxtasis aceitoso burbujeaba en su interior.
Ni siquiera tiene gracia cortaros. Pero se mentía a sí mismo. Le resultaba muy interesante. Vio a un grupo de soldados de la Legión de Acero que se habían atrincherado tras una barricada de camiones volcados. Disparaban con un volter pesado y las balas de gran calibre empezaron a sacar chispas de su placa pectoral. Ugrak sintió cómo algo hacía cortocircuito dentro de la cabina y su brazo sierra izquierdo se sacudió con un espasmo. ¡Oh! Estos quieren jugar. Ugrak activó el posquemador. El Death Dread se abalanzó hacia adelante, haciendo temblar el pavimento. La distancia se redujo en un abrir y cerrar de ojos. Los soldados intentaban recargar sus armas, sus rostros, ocultos por máscaras de gas, se alzaron mirando al monstruo de acero de 5 metros que se cernía sobre ellos. Ugrak vio su reflejo en sus lentes de vidrio, una mole oxidada y humeante con los dientes de la sierra ensangrentados. No disparó. Disparar es demasiado rápido. Bajó la pinza y simplemente apretó. El camión se dobló por la mitad como un trozo de hojalata. Uno de los soldados no tuvo tiempo de apartarse, y Ugrak sintió cómo la hidráulica encontraba resistencia por un instante. Los huesos y el chaleco antibalas del humano eran más duros que el ladrillo, pero mucho más débiles que el acero de los orcos. Luego puso en marcha la sierra. El disco se clavó en el parapeto, convirtiendo los sacos de arena en polvo y los cuerpos de los defensores en una niebla carmesí. Ugrak captaba cada salpicadura, cada vibración transmitida por el manipulador. Su cerebro, cosido con cables, aislaba esas señales táctiles y las convertía en un placer puro y sin enturbiar. Era una sinfonía de destrucción de la carne. En un momento dado se detuvo en medio de la calle. Sus sistemas de refrigeración aullaban, escupiendo chorros de vapor. A su alrededor todo se quedó en silencio, si no se contaba el estruendo lejano del guau en los barrios vecinos. Ugrak miró sus manipuladores. La sierra izquierda estaba pegada con algo pardo y viscoso. Jirones de tela gris se habían enredado en el eje, y cuando el disco giraba lentamente, golpeaban el blindaje como banderas. La pinza derecha estaba manchada de una mezcla de aceite y lo que quedaba de los humanos. Ugrak sintió una extraña satisfacción. Su viejo cuerpo de noble siempre se quejaba, dolía, exigía comida y descanso. Su nuevo cuerpo solo exigía trabajo. Era perfecto. Convertía todo lo vivo y frágil en lo que debía ser, en basura. Tomó una bocanada de aire a través del tubo en su garganta. El aire dentro estaba impregnado de olor a hierro y matanza fresca. Era el olor de la victoria, la más fácil y placentera de su vida. Ya no se sentía parte de la horda. Se sentía el dueño de ese bosque de piedra. La sangre en mis manipuladores se secaba rápido, convirtiéndose en una costra que olía mejor que cualquier almuerzo de garrapato. La oscuridad en la subcolmena no era como en la estepa. Era grasienta, pesada y pegajosa. Ugrak, el roedor, se abría paso a través de un enorme colector donde del techo colgaban cadenas oxidadas y manojos de cables parecidos a lianas en las junglas de Catachán. Sus focos arrancaban de la tiniebla los esqueletos de máquinas abandonadas y montañas de vainas vacías. Aquí, en el silencio roto solo por el zumbido de su propio reactor, comenzó aquello. Al principio fue solo ruido, estática, un ruido blanco que le hacía cosquillas en el cerebro allí donde los pernos de cobre entraban en el cráneo. Ugrak sacudió la cabeza, o mejor dicho, sacudió todo el chasis del Death Dread, pero el ruido no desapareció. Al contrario, empezó a formar sonidos. Aplástalos. Más aceite. Corta, corta, corta. Las voces eran roncas, distorsionadas por interferencias de Vox. No sonaban fuera. Nacían directamente en los cables que habían reemplazado los nervios de Ugrak. Eran las sombras de otros chicos, aquellos que alguna vez también aceptaron la lotería sangrienta
del Doc Cortacarne. Aquellos que se quemaron en sus ataúdes de hierro o se volvieron locos por el chirrido infinito. «¡Cerrad el pico!», gruñó Ugrak, y su voz, amplificada por los altavoces, rebotó en las paredes del colector con un eco cavernoso. «Aquí mando yo. Yo soy el más ruidoso». Pero las voces no escuchaban. Se reían con cortas descargas de corriente. Ugrak sintió cómo su brazo sierra izquierdo empezaba a girar por sí solo, lentamente, centímetro a centímetro. Él no había dado la orden, pero los engranajes decidieron lo contrario. El hierro quería sangre. El hierro estaba hambriento. Sus lentes empezaron a parpadear. La retícula verde de la mira desaparecía o era reemplazada por unos símbolos extraños que el Meg retumbador había soldado para dar suerte. Ante los ojos de Ugrak flotaban imágenes, no humanitos, sino simplemente dianas rojas. No paredes, sino obstáculos que había que convertir en polvo. «Es todo por el aceite», murmuró, sintiendo como por la barbilla le corría una mezcla pegajosa de sudor y lubricante. «El aceite se ha estropeado. Hay que soltar el viejo y echar fresco, humano». Golpeó la pared con la pinza, simplemente para acallar el susurro en su cabeza. El hormigón se derrumbó. El polvo atascó los filtros, haciendo que Ugrak rompiera en una tos mecánica. Pero tras la pared se reveló movimiento. Sus sensores aullaron. La luz roja inundó la cabina. Allí, en la oscuridad de un túnel técnico, se escondían humanos. No eran soldados, ciudadanos comunes, metidos en una grieta como ratas. Ugrak veía sus contornos térmicos, pequeñas manchas naranjas y temblorosas. Las voces en los cables pasaron instantáneamente al grito. «¡Aprieta! ¡Corta! ¡Destruye!». Ugrak sintió cómo su conciencia se dividía definitivamente. Una parte de él, la que aún recordaba cómo ser un orco, quería simplemente reírse. La otra parte, la que era el Death Dread, exigía un orgasmo hidráulico por el contacto del metal con la carne. No solo apretó la palanca, se cargó sobre ella con todo el peso de su locura. El Death Dread irrumpió en el túnel. No había espacio para maniobrar, pero a Ugrak no le hacía falta. Se convirtió en una prensa viviente. La sierra rajó la oscuridad, escupiendo fuentes de chispas y de algo oscuro. Ugrak no veía caras, solo veía cómo se llenaba la barra de éxito en su pantalla interna. La pesadilla sensorial alcanzó su pico. Sonidos de metal desgarrado, gritos que sus altavoces convertían en música y un picor continuo y taladrante en la nuca. Le parecía que no controlaba la máquina, sino que él mismo se había convertido en una pieza de un mecanismo enorme e infinito que molía la galaxia hasta convertirla en polvo oxidado. Cuando el último contorno naranja de la pantalla se apagó, Ugrak se detuvo. Los pistones suspiraron pesadamente, liberando el exceso de presión. En el silencio del túnel volvió a oír el susurro. Pero ahora era su propia voz repitiendo la misma letanía de furia. Miró sus manipuladores a la luz de las lámparas de emergencia parpadeantes. Dentro de su cabeza, los cables pulsaban al ritmo del latido del reactor. Comprendió que ya no habría silencio. Nunca más. Esa lata de hojalata se había convertido en su mundo, su piel y su único interlocutor. Dentro de esta lata no estaba solo. La propia locura estaba sentada conmigo en la cabina, apretando las palancas. Ugrak salió del túnel técnico, reventando las enormes puertas de acero como si fueran la corteza seca de un hongo. La luz del mundo exterior, carmesí, cubierta de hollín y resplandores de incendios, golpeó sus lentes. Apareció en una amplia plaza de fábrica, y allí lo estaban esperando. A 500 metros, formados en media luna, estaban ellos. Cajas de acero gris con largos y depredadores morros de cañón. Tanques Lehman Russ.
En sus costados enseñaban los dientes unas calaveras, y de los tubos de escape salía un humo recto y disciplinado. No eran aquellos humanitos presas del pánico de la subcolmena. Estos sabían cómo matar a los chicos grandes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad! El box de Urak emitió un chillido alegre. ¡Juguetes grandes! En ese momento, el tanque de cabeza, en cuya torreta ondeaba la bandera de la Legión de Acero, escupió un chorro de fuego. ¡Pum! El mundo para Urak se puso del revés. Un pesado proyectil impactó exactamente en el centro de su chasis. La onda expansiva atravesó las placas de acero, los amortiguadores y golpeó directamente en los restos de su caja torácica. En la cabina algo estalló, bañando a Urak con vapor caliente. Salió despedido hacia atrás y el Death Dread, rompiendo el asfalto, cayó sobre su costado izquierdo. ¡Flojo!, gruñó Urak, aunque tenía las entrañas hechas un nudo. ¿Eso es todo lo que tenéis?, tiró de las palancas. La hidráulica de la pierna izquierda aulló. Los pistones se comprimieron al límite y la mole del Death Dread, entre chirridos y chispas, se puso en pie. La pantalla frente a la cara de Urak se llenó de grietas. La mitad de los sensores habían muerto y el manómetro de presión de aceite marcaba 0 total. Pero Urak sabía que mientras el motor rugiera, el Death Dread vivía. ¡Mi turno!, gritó. Activó el postquemador. De los tubos a su espalda brotó una llama de 3 metros. La lata de 5 toneladas se lanzó hacia adelante, ganando velocidad. Los Lehman Russ dispararon una salva. Los proyectiles silbaban pasando de largo, levantando fuentes de tierra y hormigón. Uno rozó el hombro, arrancando una capa de blindaje junto con el foco. A Urak le daba igual. En su cabeza solo quedaba un pensamiento: llegar y aplastar. El capitán Álvarez, de pie en la escotilla de su tanque, gritaba algo por la radio, pero Urak solo veía su pequeña figura. Apuntó el gran acribillador y mantuvo apretado el gatillo. Los cañones del arma se convirtieron en una mancha borrosa. Una lluvia de plomo cayó sobre los tanques. Las balas no podían perforar el blindaje frontal de los Russ, pero les arrancaban las orugas, destrozaban la óptica y obligaban a las tripulaciones a esconderse dentro de sus madrigueras de hierro. Quedaban 100 metros para el objetivo. 50. Urak veía cómo el calibre principal del tanque central volvía a girar hacia él. Despacio, pesadamente. «No llegarás», jadeó Urak. Saltó. El último tirón de los servomotores lanzó al Death Dread al aire. La enorme mole de hierro se desplomó directamente sobre el capó del tanque delantero. Se oyó un chirrido ensordecedor. Eran 5 toneladas de furia orca aplastando la ingeniería imperial. Urak no esperó. Clavó la pinza derecha directamente en el anillo de la torreta del Lehman Russ. El metal chillaba, resistiéndose, pero la hidráulica del Death Dread era más fuerte. De un tirón, Urak arrancó la torreta del tanque, sacándola con carne, cables y trozos de la tripulación. El segundo brazo, la sierra, ya se estaba clavando en el costado del vehículo vecino. A su alrededor comenzó el caos. El resto de tanques intentaba maniobrar, disparando casi a quemarropa. Un proyectil atravesó el tanque de combustible en el hombro de Urak. Estalló una llama. El fuego empezó a lamer la ranura de visión. El calor dentro de la cabina se volvió insoportable. La piel de la cara de Urak empezó a burbujear. Pero él solo se reía. Era el baile correcto. Acero contra acero. Chispas, aceite, estruendo de explosiones. Sentía cada impacto como un beso de Gorko. Su máquina se desmoronaba. El manipulador izquierdo colgaba de un manojo de cables quemados. El chasis parecía un colador y de los agujeros salía un humo negro y asfixiante. Pero en ese humo, Urak era un dios. Vio como el capitán Álvarez, cuyo tanque se había convertido ahora en un montón de chatarra, intentaba salir de la escotilla. Urak se cernió sobre él, tapando el cielo.
Su lente roja pulsaba al ritmo del motor moribundo. El metal gritaba bajo el embate de sus proyectiles, pero mi grito era más fuerte, porque venía del mismísimo infierno. El humo de los Leman Russ ardiendo era tan denso que se podía masticar. Ugrak estaba de pie sobre los restos del tanque enemigo. Su chasis temblaba por el sobrecalentamiento y del agujero desgarrado en el hombro salía vapor con un silbido. Buscaba al capitán Álvarez. Quería ver cómo el humanito jefe reventaba bajo su talón, pero algo más distrajo su atención. De la cortina de ceniza gris y hollín en el extremo lejano de la plaza llegó un sonido. No era el estrépito del hierro orco ni el rugido de un motor imperial. Era un zumbido bajo y rítmico que hizo que a Ugrak le picaran los dientes. Pum, pum, pum. Pasos pesados y pausados. El polvo del asfalto saltaba al ritmo de ese movimiento. Entonces, eso salió a la luz. Ugrak se quedó inmóvil, y su única lente se estrechó hasta ser un punto. Ante él había una lata, pero no como él. Esta estaba limpia, pintada de un azul profundo, decorada con águilas doradas y unos trapos con garabatos. Era más ancha, más masiva, y olía no solo a aceite, sino a algo antiguo, sagrado. «Mira tú», graznó Ugrak por el box. «Los picudos azules también tienen sus propias conservas». Era un dreadnought de los marines espaciales, un guerrero antiguo, encerrado en un ataúd blindado. Su enorme puño de combate chisporroteaba con una llama azul, y el cañón de asalto bajo su brazo izquierdo comenzó a girar con un susurro suave e insinuante. «¡Tú!», rugió la voz desde los altavoces del dreadnought. El sonido era limpio, profundo y lleno de tal odio que dentro de Ugrak algo gruñó en señal de aprobación. «Engendro orco, profanas esta tierra con tu presencia». Ugrak no entendió ni la mitad de las palabras, pero el tono le gustó. Era un desafío. «Hablas mucho, lata azul». Ugrak golpeó sus pinzas una contra otra, sacando chispas. «Vamos a ver de quién es el hierro que suena más fuerte». El dreadnought azul abrió fuego. Una lluvia de proyectiles del cañón de asalto golpeó a Ugrak en el pecho. No se parecía a las balas de los humanitos normales. Cada disparo arrancaba trozos de blindaje, clavándose en la esencia misma de la máquina. En la cabina de Ugrak se desató el infierno. Las chispas volaban desde debajo del panel de control. Los cables azotaban su cara como látigos al rojo vivo. «¡Bien! ¡Más!», gritaba Ugrak, lanzándose hacia adelante. Se movía torpemente, cayendo sobre el costado dañado, pero en su embestida estaba toda la potencia del fanatismo orco. El dreadnought azul lo recibió con un golpe de su puño de combate. ¡Jing! El golpe le dio a Ugrak en la mandíbula, es decir, en la parte inferior del yelmo del Death Dread. El metal se arrugó como papel. Ugrak sintió cómo sus propios dientes, los que aún quedaban en su boca de carne, se desmoronaban por el impacto transmitido a través del marco de acero. Se le oscureció la vista, pero apretó con más fuerza las palancas. Se aferró con la pinza al hombro del dreadnought. La sierra en el otro brazo aulló, clavándose en el blindaje azul. Chispas y trozos de ceramita bendecida volaron en todas direcciones. Ugrak sentía resistencia. Esa lata estaba hecha a conciencia. No quería reventar. Se engancharon como dos bestias rabiosas. Dos muertos soldados al hierro se empujaban, aplastando los restos de los tanques bajo sus pies. El dreadnought azul golpeaba una y otra vez. Su puño dejaba profundas abolladuras en el chasis de Ugrak, quemando la electrónica con fuego sagrado. Ugrak respondía arrancando cables, royendo las articulaciones con la sierra, intentando llegar al interior blando del enemigo. A través de sus sensores, Ugrak sentía un extraño parentesco con esa criatura. Ambos eran prisiones para su propia furia. Pero donde el guerrero azul veía deber y honor, Ugrak solo veía un gran e infinito boom. «Tú»,
«Morirás. Zenos», graznó el Vox del Dreadnought. Sus sistemas también empezaban a fallar. El aceite de las mangueras perforadas inundaba las águilas doradas. «Yo ya me morí, tonto», se carcajeó Ugrak. «A mí me cortó el Doc. Ahora soy chatarra». Se cargó con todo su peso, ignorando las señales de advertencia sobre la presión crítica en la caldera. Su sierra finalmente encontró un punto débil, la articulación en el codo del Dreadnought. Con un chirrido salvaje, los dientes cerraron los cables de energía. El puño azul colgó impotente. Pero el Dreadnought no se rindió. Golpeó con todo el cuerpo, derribando a Ugrak. Ambos cayeron al barro y los escombros. Ugrak veía a través de la lente agrietada cómo el Dreadnought intentaba levantarse, cómo de sus articulaciones brotaba una llama blanca. Él mismo apenas sentía sus manipuladores. Los sistemas de soporte vital dentro de la cabina habían muerto. El aire se volvía cada vez más frío, y en la boca tenía el sabor de la sangre salada y el aceite amargo. Era la pelea perfecta. Nadie quería retirarse. Nadie podía simplemente huir. Ugrak encendió la energía de reserva. Su único motor restante estornudó, expulsó una columna de humo negro y aulló en la nota más alta. El Death Dread comenzó a levantarse lentamente, chirriando, de entre las ruinas. El Dreadnought azul también se estiraba hacia arriba. Sus servomotores dañados gemían como seres vivos. Nos miramos a través de las lentes rotas, dos ataúdes de hierro en los que latían corazones que habían olvidado qué es la paz. Éramos dos muertos bailando en ataúdes de hierro, y yo pensaba hacer que mi ataúd sobreviviera. Ugrak no ganó, simplemente quedó el último en pie. El Dreadnought azul se quedó en silencio, con el yelmo destrozado clavado en las ruinas de la barricada. Su reactor interno emitía un silbido intermitente y lastimero, y de las articulaciones perforadas escapaban los últimos destellos de llama azul. Ugrak intentó lanzar un grito de victoria, pero su emisor Vox solo produjo un chirrido seco y ahogado. Dentro de la cabina todo daba vueltas. El calor dio paso a un frío extraño y pegajoso. El sistema de soporte vital, ese montón de tubos y bombas que el Doc cortacarne llamaba corazón, empezó a bombear aceite mezclado con su propia sangre. Ugrak sentía ese sabor, amargo, salado, químico. Le llenaba la boca, impidiéndole respirar, saliendo por debajo de la máscara y goteando sobre el panel de instrumentos. «Oye, Mech», graznó al vacío. «Oye, aprieta las tuercas. Está un poco oscuro». Se tambaleó y apoyó la pinza dañada en un trozo de pared. Abajo, justo bajo su pie de acero, se extendía un enorme charco. Era una mezcla de prometium derramado, fluido hidráulico y agua de lluvia, negra por la ceniza. Ugrak miró hacia abajo. Su única lente intacta, rayada y turbia, se enfocó en el reflejo. Lo miraba un monstruo. No un majestuoso noble con armadura de gala, no el temible líder a quien seguían los chicos. Desde la oscura superficie del espejo lo miraba fijamente un montón ridículo y torcido de hierro oxidado. En lugar de cara, una placa de acero con remaches feos. En lugar de manos, sierras melladas y pinzas de las que colgaban jirones de carne quemada de humanitos. En algún lugar ahí dentro, en el interior de esa basura, estaba él. Un trozo de carne pequeño y mutilado, soldado a unos cables. Ugrak sintió un extraño picor en los ojos. Sus glándulas lacrimales biológicas, que por algún milagro aún funcionaban, produjeron una porción de humedad. Pero cuando ésta se mezcló con el lubricante que salía de los sensores, por la mejilla de hierro del Death Dread, reptaron unas gotas espesas y negras. Lágrimas de aceite. «¡Qué demo!». Ugrak se estremeció. Sintió miedo. No ese miedo de cuando un enemigo corre hacia ti con un cuchillo, sino otro, frío como el vacío entre las estrellas. Comprendió que nunca más sentiría el sabor de un garrapato asado. Nunca golpearía puño contra puño con su vecino de taberna.
nunca podría simplemente rascarse la nariz. Su viejo cuerpo, tan comprensible y fiable, se había convertido en un repuesto biológico. Él era solo una pieza en esa lata, combustible para la furia del mech y del Doc. Levantó su sierra. El disco giraba lentamente, por inercia, emitiendo un silbido bajo y moribundo. Ugrak quiso acercársela a la cara. Quiso tocar el lugar donde antes había piel para limpiarse esa humedad acre y negra que le impedía ver. Quería sentirse vivo, y no simplemente un mecanismo en funcionamiento. Pero en cuanto el borde de la hoja dentada se acercó a la ranura de visión, los sistemas de seguridad del Dev-Dread aullaron. La máquina no entendía de ternura. La máquina solo conocía la destrucción. En cuanto movió el manipulador, la automática aumentó habitualmente las revoluciones de la sierra, preparándose para triturar. Ugrak se quedó inmóvil. Miraba su pata de acero temblorosa y comprendía. Todo lo que tocara se convertiría en carne picada. Todo lo que intentara proteger sería cortado en pedazos por su nuevo y mejor cuerpo. Estaba encerrado, para siempre, en un mundo donde no había lugar para nada más que el dolor y el estruendo metálico. Quise secarme la cara, pero solo tenía sierras, capaces únicamente de triturar aquello que me gustaría proteger. El mundo fuera del Dev-Dread se convirtió en un zumbido continuo. Ugrak ya no distinguía sonidos individuales, disparos, gritos o explosiones. Todo se fundió en una vibración única y pesada que atravesaba los huesos que le quedaban. La ciudadela de la colmena se alzaba sobre él como el último bastión. Una aguja colosal de adamantio y hormigón que atravesaba el cielo cubierto de hollín. Dentro de la cabina ardía todo lo que podía arder. El aislamiento de los cables se derretía, goteando plástico incandescente sobre las piernas de Ugrak, pero él no sentía dolor. Sentía la voz. No era ese susurro del cable que lo asustó en los túneles. Era el rugido de millones de gargantas rodando por las calles de Armagedón. El Waj había venido a por él. Lo llamaba, exigiendo el último y mayor sacrificio. Demasiado silencio, graznó Ugrak. Su propia voz recordaba ahora al chirrido de una lima oxidada contra un cristal. El sensor del reactor a su espalda estaba al máximo. La aguja había pasado hacía rato la zona roja y ahora golpeaba impotente contra el tope como un pájaro atrapado. La caldera del Dev-Dread ya no zumbaba, aullaba como una bestia herida. Ugrak sentía cómo a su espalda se inflaba un pequeño sol. Ante él estaban las puertas principales de la ciudadela, del grosor de 3 orcos, decoradas con relieves dorados que ahora le parecían a Ugrak simples dianas. Tras esas puertas latía el corazón de la colmena, la sala principal del reactor. Si se apagaba, la colmena moriría. Si explotaba, la colmena se convertiría en leyenda. Bueno, chicos, vamos a ver quién de nosotros hace más ruido. Ugrak empujó las palancas de inyección de Promethium hasta el tope. El Dev-Dread se sacudió. Sus piernas pistón dañadas expulsaban haces de chispas. El metal de las articulaciones gemía bajo una carga inhumana. Atrás hubo una explosión. Uno de los tanques de escape no aguantó y se convirtió en una estela de fuego que empujaba la máquina hacia adelante como un motor a reacción. Ugrak veía cómo los defensores en los muros cesaban el fuego horrorizados. No veían simplemente una máquina orca. Veían un meteorito llameante de óxido y maldad que se lanzaba directo hacia ellos. Impacto. El mundo desapareció en un destello cegador. Ugrak sintió cómo la placa de blindaje frontal se hundía hacia adentro, rompiéndole las costillas, que ya hacía tiempo habían sido sustituidas por grapas de acero. Pero las puertas cedieron. El chirrido del adamantio desgarrándose fue el sonido más hermoso que había oído en toda su vida. Era el sonido de la destrucción de algo que se consideraba eterno. El Dev-Dread irrumpió en la sala del reactor. Allí estaba limpio, frío y olía a ozono. En el centro se alzaba una enorme columna,
dentro de la cual pulsaba una luz azul. Ugrak se detuvo. Sus sistemas morían definitivamente. La sierra se atascó. La pinza colgó inerte de un manojo de nervios chisporroteantes. La pantalla frente a su cara se apagó, y ahora veía el mundo solo a través de una ranura estrecha y tiznada en el blindaje. Dentro de él algo hizo clic. Las lágrimas de aceite en su cara se secaron por el calor insoportable. Ugrak miró el sensor de temperatura de su propio núcleo. Nivel crítico. Descarga inmediata. ¿Descarga? Ugrak enseñó los dientes, y de su boca fluyó un lodo negro, espeso y caliente. No, humanitos. Esto no es una descarga. Esto es un boom. No intentó salir. No pidió ayuda. En lugar de eso, alcanzó el último botón, el bloqueo de emergencia del sistema de refrigeración, que el mech retumbador había puesto por si acaso quieres irte a lo grande. Ugrak cerró los ojos. En ese momento dejó de ser un trozo de carne en una lata de hierro. Dejó de ser un lisiado. Se convirtió en la propia energía de la guerra. Sentía cómo su voluntad se fundía con el rugido del reactor de la colmena. Recordó al Doc Cortacarne. No había mentido. Había sido realmente divertido. En algún lugar profundo de su pecho, allí donde alguna vez latió el corazón de un orco, nació la última palabra. No fue un grito de dolor. Fue un triunfo. ¡Uah! Brotó de todos los altavoces del Death Dread simultáneamente, un segundo antes de que su chasis dejara de existir. El destello fue más brillante que el sol, y en ese instante por fin me sentí verdaderamente vivo, volando en un millón de fragmentos incandescentes.